En este video vamos a ver cómo utilizar el límite para la continuidad, cómo se utiliza el teorema del valor intermedio y el teorema de Bolzano. Primero, límites laterales. Ya estuvimos viendo cómo razonar el límite lateral, el límite por izquierda o por derecha. Este límite sabemos que da infinito. Si analizamos el valor de x por izquierda, sabemos que va a tomar un valor menor que 3. Entonces el denominador va a quedar negativo. Si analizamos por derecha va a quedar un valor mayor. Entonces el denominador va a tomar un valor positivo. Si analizamos la gráfica, vemos que por izquierda tiende a menos infinito y por derecha a infinito positivo. O sea que el límite cuando x tiende a 3 por izquierda es menos infinito y el límite cuando x tiende a 3 por derecha es infinito. Este método a veces se presta a confusión, entonces tenemos que buscar una forma de analizar el límite por izquierda y por derecha más segura y analítica. Vamos a agregar, para analizar el límite, una nueva condición que es un valor h lo más pequeño que se pueda, tanto así que tiende a 0. Entonces, al aplicar límite vamos a usar una variante. Cuando el límite tiende a un determinado valor por izquierda, lo que vamos a hacer, a la variable le vamos a restar ese valor h que tiende a 0. Y en vez de x tender a 3 por izquierda, h va a tender a 0 en la función en 3 menos h. De esta manera nos queda que el límite cuando x tiende a 3 por izquierda de 2 más 1 sobre x menos 3 es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2 más 1 sobre 3 menos h menos 3. De esta manera lo resolvemos, eliminando paréntesis, nos queda de esta manera. Resolvemos las operaciones. Y queda el límite cuando h tiende a 0 de 2 más 1 sobre menos h. O sea que este valor del denominador va a ser negativo. Y el límite va a quedar menos infinito. De forma análoga tenemos que pensarlo para x tendiendo a 3 por derecha. Entonces, cuando el límite de la función, cuando x tiende a 3 por derecha, lo igualamos al límite cuando h tiende a 0 de 3 más h, porque es por derecha. Resolvemos de la misma manera que en el caso anterior. Eliminamos paréntesis, resolvemos la operación. H queda con signo positivo, entonces el límite es infinito. De esta manera nos vamos a manejar a partir de ahora con los límites laterales. Evitamos el análisis de memoria equivocado para llevar a una resolución algebraica.
Vamos a ver continuidad de una función en un punto. Lo que vamos a analizar acá es, para un determinado valor de la variable x, si la función es continua. Para que esa función sea continua, se tienen que dar determinadas condiciones. El valor de la función tiene que existir en el punto A. Y tenemos un intervalo donde analizar qué es lo que sucede con la función. A ese intervalo se le llama punto de acumulación de puntos de la función. Tiene que existir el límite cuando x tiende a A, o sea que el límite por izquierda tiene que ser igual al límite por derecha y existir límite. Y la tercera condición es que el límite, cuando x tiende a ese valor a, de la función debe ser igual a la función en a. Si se cumplen estas tres condiciones, se dice que a es punto de acumulación de puntos de la función. Vamos a clasificar las discontinuidades. Vimos cuando una función es continua. Ahora vamos a analizar la discontinuidad y cómo se clasifica e interpreta. La discontinuidad puede ser evitable o esencial. Vamos a ver primero cuándo es evitable. Es evitable cuando no existe función en el punto. Existe límite, o sea que el límite por izquierda y por derecha son iguales. Y obviamente, al no existir función, el límite no es igual a la función. Analizando los tres pasos de continuidad para este caso. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la función x al cuadrado menos 6x sobre x al cuadrado menos 7x más 6, analizándolo en x igual a 6. Hallamos el límite cuando x tiende a 6. Factorizando y simplificando, sabemos que el límite es 6 quintos. De esta manera tenemos que a la función, en este punto A, no existe la función porque está excluida del dominio. Entonces, el límite por izquierda y por derecha existen, son iguales, pero no tiene valor de función. Esta es una discontinuidad evitable. Para poder salvar esa discontinuidad, lo que hay que hacer es redefinir la función en x igual a 6. Decimos que si x es igual a 6, la función toma el valor 6 quintos. Entonces salvamos la discontinuidad. Las discontinuidades esenciales se clasifican de primera especie y de segunda especie. De primera especie es cuando existe límite por izquierda, existe límite por derecha, pero son distintos. Vamos a ver un ejemplo. La función
módulo de x sobre x en x igual a 0. El límite cuando x tiende a 0 por izquierda es menos 1 y el límite cuando x tiende a 0 por derecha es 1. Entonces, los límites por izquierda y por derecha son distintos. Entonces tenemos una discontinuidad esencial de primera especie. Y acá vemos la gráfica. En x igual a 0, por izquierda y por derecha toman distintos valores. Ahora, el límite esencial de segunda especie. Es de segunda especie cuando no existe límite por izquierda, no existe límite por derecha o no existe ninguno de los dos. Vamos a ver un ejemplo. La función logaritmo de x menos 2 en x igual a 2. El límite cuando x tiende a 2 por derecha del logaritmo de x menos 2 es menos infinito, por la característica de la función. Entonces vemos que con la gráfica la función por izquierda no existe, porque está exceptuado del dominio, y por derecha el límite es menos infinito. El límite por izquierda y el límite por derecha no existen. Entonces la discontinuidad es esencial de segunda especie. Y así queda clasificada las discontinuidades. Vimos continuidad en un punto, ahora vamos a analizar continuidad en un intervalo AB. Primero el intervalo abierto. Para analizar el intervalo abierto, lo que tenemos que ver es si el dominio incluye a ese intervalo. Si dentro del intervalo hay algún punto excluido del dominio o un intervalo excluido del dominio dentro del intervalo AB, la función ya no va a ser continua. En un intervalo cerrado, las condiciones son algunas más. Primero tiene que ser continuo en el intervalo abierto AB. Como en el caso anterior, en el intervalo abierto AB no tiene que haber ninguna restricción del dominio. Debe haber función para todos los valores de x en el intervalo AB. La segunda condición es que en el extremo izquierdo el límite por derecha, cuando x tiende a, debe ser igual al valor de función en a. De la misma manera, en el extremo derecho, el límite por izquierda, cuando x tiende a b, debe ser igual a la función en b. Vamos a ver este ejemplo, analizándolo en el intervalo 0,2 y en el intervalo 3,7. El dominio de la función es el intervalo semicerrado 0,2 unión 2 infinito, abierto. ¿Es continua el intervalo 0,2? Sí, porque el intervalo está incluido en el dominio. Intervalo 0,2 abierto está incluido en el intervalo del dominio.
Ahora analizamos en el extremo inferior o izquierdo el límite cuando x tiende a 0 por derecha si es igual a la función en 0. Este límite da 0 sobre 4, 0, y la función en 0 es 0. En el segundo extremo o el extremo derecho o superior, el límite cuando x tiende a 2 por izquierda debe ser igual al valor de la función en 2. El límite por izquierda es menos infinito, o sea que no existe, y tampoco existe función en 2. Entonces, es continua en 0, pero no en 2. Ahora ustedes tienen que probar con el segundo intervalo, 3, 7. Teorema del valor intermedio. Vamos a analizar en el teorema del valor intermedio si una función existe entre el punto A y el punto B, siempre que la función en A sea distinta de la función en B, si existe un valor C tal que la función en C sea igual a n, donde C pertenece al intervalo AB y n está en el intervalo función en B, función en A, o función en A, función en B, depende del signo. Vemos una descripción y la forma simbólica del teorema del valor intermedio. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a verificar si se cumple el teorema del valor intermedio para la siguiente función definida de reales en reales en el intervalo 3, 6 para un valor n menos 14. La definición dice que existe función en el intervalo AB, o sea que es continua en el intervalo AB cerrado. La función en A es distinta de la función en B, y esto quiere decir que existe un valor C en el intervalo AB donde la función en C es igual al valor n que tenemos como dato. Primer punto, la función es continua en el intervalo cerrado 3, 6. Sí, ¿por qué? Porque es una función polinómica y las funciones polinómicas son todas continuas. Segundo análisis, que la función en 3 sea distinta de la función en 6, en los extremos del intervalo. Reemplazamos la función en cada una y nos da que es distinta. Entonces se cumple la condición. Paso 3, analizar la función en C si es igual a n. Reemplazamos en la función si se cumple que es igual a menos 14, nos da dos resultados, menos 3 y 5. Menos 3 no pertenece al intervalo 3, 6, como nos pide el enunciado, pero 5 sí. Entonces la opción 2, C igual a 5, cumple con la condición. Entonces decimos que se cumple el teorema del valor intermedio.
El teorema de Bolzano es un corolario del teorema del valor intermedio. Si tenemos un intervalo continuo AB de función y sabemos que la función en A es mayor que 0 y la función en B es menor que 0, o en otro sentido la función en A es menor que 0 y la función en B mayor que 0, existe un valor C que pertenece a ese intervalo AB, que el valor de función es 0, o sea, es raíz en ese intervalo. Vamos a ver este ejemplo. Si cumple esta función con el teorema de Bolzano en el intervalo 1, 4. La definición simbólica del teorema de Bolzano dice que para una función continua en el intervalo cerrado AB, donde la función en A es menor que 0 y la función en B mayor que 0, o viceversa, existe un valor C que pertenece a ese intervalo, donde la función en C es igual a 0. Vamos a ver los pasos para comprobarlo. ¿La función es continua en 1, 4? Sí, porque es una función polinómica. La segunda condición es que la función en 1 sea distinta de la función en 4. La función en 1 nos da 2 y la función en 4 menos 7. Se cumple la condición porque uno es mayor que 0 y el otro menor que 0. La tercera condición es que la función en C debe ser igual a 0. Lo que tenemos que hallar es el valor de C que cumple esta condición. Reemplazamos C en la función, igualamos a 0 y nos da dos valores. 1 menos la raíz cuadrada de 2 y 1 más la raíz cuadrada de 2. El primer caso lo descartamos porque es menor que 1 y nosotros estamos analizando en el intervalo 1, 4. La segunda opción está dentro del intervalo, así que pertenece al intervalo 3, 6. Dadas estas tres condiciones, se cumple el teorema de Bolzano. En un próximo video vamos a ver las definiciones de límite.